Invitamos al escenario de la institución educativa La Presentación de Río Negro a Luciana Cadavid Garzón. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Luciana Cadavid Garzón y el día de hoy no solo vengo a hablarles, vengo a hacerlos sentir. Porque hay algo que todos llevamos por dentro, algo que no se ve, pero pesa, algo que no se toca, pero duele o abraza: los recuerdos. Los recuerdos son las verdaderas marcas del alma, no son simples imágenes del pasado, son latidos que se quedaron viviendo dentro de nosotros. Quien no ha cerrado los ojos y ha vuelto un momento feliz, a una risa que parecía eterna, a un abrazo que hacía creer que todo estaba bien. Esos recuerdos son luz, son refugio, son la prueba de que hemos sido felices, aunque sea por un instante. La verdadera riqueza no se acumula en cuentas bancarias, sino en la capacidad que tenemos para crear recuerdos inolvidables. Esa es la verdadera ganancia a largo plazo, demostrando que la economía de la felicidad reside en las experiencias vividas. Pero también están los otros, los que llegan sin avisar y aprietan el pecho, los que nos llenan de nostalgia, de silencio, incluso de lágrimas. Y aunque duelen, también son importantes, porque aunque esos recuerdos nos rompieron, también nos enseñaron a levantarnos y nos enseñaron a creer que cada cosa es posible, aunque no sepamos con seguridad cómo pasará. Cada recuerdo es una huella, es una marca invisible que nos recuerda que hemos amado, que hemos perdido, que hemos luchado, que hemos vivido de verdad. Y es que al final no solo somos lo que somos hoy, somos cada momento que nos cambió, cada persona que pasó por nuestra vida, cada caída que nos hizo más fuertes. Por eso, hoy yo los invito a algo: a que valoren cada instante, a que abracen más fuerte, a que rían sin miedo, a que digan lo que sienten. Porque el presente se convierte en recuerdo más rápido de lo que imaginan. Y es que al final, cuando pase el tiempo, lo único que quedarán serán esas marcas en el alma. Para finalizar, nunca olviden esto: los recuerdos no viven en el pasado, viven en ti. Y son ellos, con cada emoción, con cada enseñanza, los que construyen poco a poco a la persona en la que estamos destinados a ser. Hoy, a mi corta edad, puedo afirmar que hay recuerdos que me han marcado, porque me enseñaron que la verdadera riqueza está en el tiempo compartido, no en cuánto cuestan las cosas. Aprendí que la magia de la vida no se compra, se crea con las manos y con intención. Muchas gracias. Invitamos al escenario a Antonella Cadavid Gómez de la institución educativa Antonio José de Sucre, y se prepara Martín Cárdenas. Vivimos en una época en la que el tiempo pasa muy rápido. Despertamos y lo primero que hacemos es mirar el celular. Vemos vidas perfectas en redes sociales, personas felices todo el tiempo, viajes, lujos y miles de seguidores. Y sin darnos cuenta, empezamos a creer que el éxito depende de cuánto mostramos o cuánto tenemos. Pero mientras todo esto pasa a través de una pantalla, afuera hay otra realidad. Una realidad en donde miles de personas se esfuerzan por salir adelante cada día, en donde existen jóvenes que trabajan por sus sueños, personas que emprenden con esfuerzo y comunidades que buscan progresar unidas. Eso es una forma de solidaridad. Yo vivo en Itagüí, cerca de Medellín, y todos los días veo ejemplos de personas que, a pesar de sus dificultades, siguen esforzándose para construir un futuro mucho mejor. Veo jóvenes que estudian y trabajan por sus sueños, personas que apoyan pequeños emprendimientos y ciudadanos que buscan aportar a sus comunidades con pequeñas acciones. Eso es la economía solidaria. Y aunque muchas veces pensamos que la economía solo tiene que ver con lo material, también tiene que ver con los valores, con la empatía, la cooperación y el compromiso con los otros. Porque la economía solidaria nos enseña algo muy importante: nadie debería de sentirse solo.
Creo que nosotros como adolescentes necesitamos escuchar más esto, porque hemos estado creciendo en una sociedad en la que muchas veces se nos enseña a competir, a compararnos y a buscar la aceptación en redes sociales. Pero muy pocas se nos enseña el poder de compartir, de construir juntos y de pensar en comunidad. Ahí es donde los objetivos de desarrollo sostenible cobran sentido, porque no son solo metas escritas en un documento, son una invitación a construir un mundo más humano, un mundo donde exista educación de calidad, igualdad, bienestar y oportunidades para todos. Y aunque todo esto parezca un proyecto muy grande, en realidad empieza con pequeñas acciones. Cuando reciclamos, cuando dejamos de burlarnos de otros en redes sociales, cuando aprendemos que nuestras acciones y palabras también impactan en la vida de los otros. Nosotros los jóvenes tenemos mucho más poder del que creemos, porque no somos solamente el futuro, también somos el presente. Y cada decisión que tomemos contribuye a la sociedad en la que queremos vivir. Puede que no cambiemos el mundo de un día para otro, pero lo que sí podemos hacer es cambiar nuestra forma de relacionarnos con los demás. Porque a veces una palabra simple, una sonrisa o el simple hecho de hacer sentir visto a alguien puede hacer la diferencia entre rendirse o volverlo a intentar. Vivimos tiempos en los que muchos jóvenes sonríen por fuera, pero sufren en silencio por dentro. Y por eso, hoy más que nunca, necesitamos una sociedad que aprenda a escuchar, acompañar y hacer sentir vistas a las personas. Mi nombre es Antonella Cadavid y sueño con una sociedad en la que la solidaridad y sobre todo la economía solidaria dejen de ser una excepción y se conviertan en nuestra forma de vivir. Muchas gracias. Invitamos a Salomé Mangal de la Institución Educativa Campestre Michel de Montaigne. Se prepara María José Márquez. El error más trágico de la humanidad es creer que para cambiar el mundo se necesita un ejército entero, cuando la verdad es mucho más hermosa. El mundo cambia en lo sutil. Cada vez que dos personas deciden mirarse a los ojos y decirse con el corazón, aquí estoy. Vivimos corriendo, persiguiendo gigantes de humo, cuando la verdadera riqueza humana no se queda para sí mismo, sino que se comparte. El bienestar no es un camino en línea recta que seguimos con egoísmo, sino un tejido cálido, invisible y humano. Porque la vida florece mejor cuando hacemos sentir a otros que pertenecen a algo. Y es que poco se habla de aquella conversación que nos hace sentir amados, de la persona que comparte lo poco que tiene o de aquel que se queda para escuchar cuando nadie más lo hace. Y eso, mi querido público y jueces, también es economía solidaria, una con efecto dominó en la sociedad, porque una ayuda inspira a otra, y eso es economía solidaria. Muy buenos días para todos, mi nombre es Salomé Mangal Buitrago y hoy les vengo a hablar sobre la revolución de los abrazos invisibles. La ciencia ha demostrado que el cerebro humano 5 minutos antes de morir proyecta una película hiperrealista de momentos que han justificado nuestra existencia, de vidas que tocamos y que hicieron parte de nosotros. Yo creo que todos aquí tenemos un momento que ha marcado nuestras vidas con fuego, que pudo haber sido un simple acto de bondad, pero sigue en nuestros corazones. Así como escribió Antoine de Saint-Exupéry, abro comillas, lo esencial es invisible para los ojos. Y es que las cosas más hermosas y poderosas de este universo no necesitan hacer ruido para transformar su entorno. Así como el pétalo de una flor que cae sobre el asfalto y lo rompe, que no necesita gritar para cambiar aquello que la rodea. Y tal vez por eso hoy estoy aquí parada frente a todos ustedes, porque quiero creer que todavía existen palabras capaces de quedarse viviendo años dentro de alguien. Quizá esta oratoria dura apenas unos minutos, quizá mañana muchas cosas continúen exactamente igual, pero quiero hacer que valga la pena estar aquí y que todos ustedes me escuchen,
porque las cosas más grandes nunca serán las más importantes, sino aquellas que parecen pequeñas, pero que son capaces de transformar un mundo entero. Muchas gracias. Invitamos a María José Márquez Álvarez, Institución Educativa Antonio José de Sucre, y se prepara Antonia Pérez Garzón. Nadie tiene tanto que no necesite ayuda, ni tampoco que no pueda ayudar. Papa Francisco. Muy buenos días para todos. Soy María José Márquez de la Institución Educativa Antonio José de Sucre y hoy quiero invitarlos a imaginar un mundo diferente. Un mundo donde las personas no compitan por quién tiene más, sino por quién es capaz de ayudar más. Porque muchas veces pensamos que la economía son cifras, negocios, cuentas, pero existe otra forma de entenderla. Una economía que empieza desde lo más simple y lo más valioso, las personas. Se llama economía solidaria. Es la economía de quienes comparten, de quienes apoyan, de quienes no dejan que otro se quede atrás. Porque no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto estás dispuesto a dar para que otro también pueda avanzar. Yo no aprendí esto en un libro, lo aprendí viviendo. Desde que mi papá falleció, en mi casa somos 3, mi mamá, mi hermano y yo. Y como en muchas familias, hay días en los que no alcanzan, pero justo ahí aparece algo diferente. Aparece la economía solidaria en acción. Un tío que nos regala los útiles, un padrino que me apoya con el patinaje, familia que llega con mercado o con una palabra cuando más se necesita. Y entendí algo que me cambió la vida. La economía solidaria no es dar lo que sobra, es compartir lo que permite seguir adelante. Esta luz representa la esperanza, porque cuando todo parecía oscuro, siempre hubo alguien que encendió una luz para nosotros. Eso es la economía solidaria. No es solo dinero, es apoyo, es unión, es amor convertido en acción. Gracias a eso, hoy puedo estudiar, puedo entrenar, puedo soñar con un futuro diferente. Y eso no es caridad, es comunidad. Es entender que cuando uno no puede, otros sostienen. Y que cuando uno sí puede, también tiene la responsabilidad de sostener. Porque la economía solidaria no vive en grandes empresas ni en discursos lejanos. Vive en hogares como el mío y seguramente como el tuyo. En familias que se levantan juntas, en amigos que no son indiferentes, en personas que entienden que cuando alguien cae, no se deja en el suelo. Hoy quiero dejarte una pregunta. ¿En qué momento puedes tú ser parte de esta economía? No solo con dinero, con tu tiempo, con tu escucha, con tu presencia. Porque todos en algún momento necesitamos de alguien que nos sostenga. Y todos en algún momento podemos ser quien sostiene. Es ahí cuando la economía deja de ser números y se vuelve humana. Y entendemos que la verdadera riqueza de una sociedad no está en lo que tiene, sino en cómo se ayudan y se cuidan unos a otros. Muchas gracias. Se acerca al escenario Antonia Pérez Garzón de la presentación de Río Negro y se prepara Nicolás Pineda. Ataque en Gaza, muertes civiles, drones en Kiev, masacre y ruina. Valientes, valientes son los que construyen la paz. Solo los muertos han visto el fin de la guerra. George Santayana. Buenos días a todos. Mi nombre es Antonia Pérez Garzón y hoy quiero hablarles de algo que vemos en las noticias, en las películas y lamentablemente en los libros de historia: la guerra. A veces nos la presentan como algo heroico o lejano, pero la verdad es que la guerra es el error más grande que podemos cometer los seres humanos. Es el momento en que dejamos de usar la palabra y empezamos a usar la fuerza, olvidando que somos una sola familia humana. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué la guerra no es la solución? Pues les cuento que el odio no se apaga con más odio. A veces pensamos que para ganar hay que derrotar al otro.
Decía el filósofo Immanuel Kant que si peleamos de forma sucia o cruel, destruimos la confianza necesaria para volver a ser amigos algún día. Kant creía que la paz no es el descanso entre peleas, sino que es una forma de vivir respetando las reglas. Si en el colegio alguien nos golpea y nosotros respondemos igual, el problema nunca se acaba, solo se hace más grande. La guerra es una herida abierta que golpea sin piedad. Es el eco amargo de los sueños de niños rotos entre las cenizas, cuyas risas han sido canjeadas por un miedo que no les pertenece. Es la crueldad de ver hogares de ancianos destruidos, donde los recuerdos de toda una vida se desploman en un segundo, dejando a nuestros abuelos sin techo y sin paz en el último tramo de su camino. En ese escenario de escombros, la humanidad no solo pierde ciudades, sino que pierde su corazón y pierde su futuro. Gastar en vida no es destrucción. Es triste pensar cuánto dinero se gasta en armas. El sociólogo Simon Bauman explicaba que hoy en día el mundo vive con miedo y que ese miedo se usa para vender armas, en lugar de utilizar estos recursos en lo que de verdad importa: la salud, la educación y el cuidado de nuestro planeta. Nada más imagínense todo lo que podríamos lograr si toda esa energía se utilizara para curar enfermedades o para limpiar los océanos. Señoras, señores, niños, jóvenes, la guerra no es algo que solo deciden los presidentes. La paz comienza aquí mismo. Ser valiente no es ser el que más fuerte golpea, sino que ser el que tiene el valor de pedir perdón, el que escucha al otro cuando está enojado y el que defiende al que está solo. No esperemos a que el mundo cambie por sí solo. Como lo dijo Santayana, no esperemos el fin de la vida para conocer la paz. Queremos vivir la paz hoy, rechazando la violencia en nuestras palabras y en nuestras acciones. Así que en nosotros está empezar a realizar el cambio. Yo elijo la paz como mi lengua materna. ¿Y ustedes qué idioma quieren hablarle al futuro? Muchas gracias. Invitamos a Nicolás Pineda Franco de la institución educativa Michel de Montaigne. No puedo. Esas son las palabras de aquellas personas que por miedo a ser juzgadas prefirieron callar palabras que pudieron dejar huella en el mundo. Damas y caballeros, honorables miembros del jurado, muy buenos días. Mi nombre es Nicolás Pineda Franco y quiero comenzar con unas preguntas incómodas, pero que tenemos que hacernos el día de hoy. ¿Cuántas veces han sentido miedo de levantar la mano? ¿Cuántas veces tuvieron una idea brillante, pero la dejaron morir en silencio? ¿Cuántas veces el miedo habló por ustedes? Porque el pánico escénico no comienza en un escenario. Comienza mucho antes, en ese salón de clases, cuando el profe hace una pregunta y queremos responder, pero nos decimos: ¿y si me equivoco? Cuando queremos dar nuestro aporte, pero una pequeña voz nos dice: cállate, no te expongas, haz silencio. Y sin darnos cuenta, comenzamos a desaparecer poco a poco. El filósofo Søren Kierkegaard dijo, abro comillas, que la ansiedad es el vértigo de la libertad, cierro comillas. Y qué frase tan dura, porque muchas veces no tenemos miedo de caer, tenemos miedo de saber hasta dónde podríamos llegar. Y hay algo peor que hablar y equivocarse, y es quedarse callado toda una vida. Porque los cementerios están llenos de canciones que nunca se cantaron, ideas que nunca se defendieron y sueños que nunca tuvieron el valor de hacerse escuchar. Y aquí entra la economía solidaria, un sistema creado por personas sin el objetivo del dinero, solamente con el objetivo de apoyar a otros, donde mientras nosotros vemos un error, se ve una nueva oportunidad de aprendizaje. Eso no importa. El dinero es pasajero. Y quiero invitarlos hoy a que siempre, nunca duden en levantar la mano. Nunca se acobarden. Nunca sientan miedo, porque ahora mismo yo estoy parado aquí frente a ustedes. Y sí, quizás aún exista un poco de miedo, pero entendí que el verdadero valor no es no tenerlo. El verdadero valor es escuchar cómo el corazón late rápidamente, cómo la voz se quiebra, cómo estamos temblando y aún así dar un paso al frente. Quizás la verdadera pregunta no sea ¿qué hice con mi miedo? Quizás la verdadera pregunta sea ¿cuántas personas dejaron de tener miedo gracias a mí?
Cuando les hagan una pregunta, jamás duden en levantarse y responder. Y siempre recuerden que ustedes no son mejores que nadie. Ustedes son mejores que su antigua versión. Muchas gracias. Qué bueno que estemos disfrutando tanto esta presentación maravillosa de nuestros jóvenes. Se presenta en el escenario María Antonia Ruiz Jaramillo de la Academia Michel de Montaigne y se prepara María Camila Solano. ¿Cuánto vale una persona? ¿O qué valor tiene una persona? Son preguntas que nos acompañarán toda la vida, aunque pocas veces nos detengamos a mirarlas de frente. En una sociedad que mide todo por las notas, los resultados, los logros, corremos el riesgo de olvidar lo esencial, que el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que es. Muy buenos días, mi nombre es María Antonia Ruiz Jaramillo. Y desde que tengo memoria, me enseñaron que una nota puede abrir puertas, que el dinero brinda comodidad y que el éxito da reconocimiento. Pero con el tiempo comprendí algo más profundo. Nada de esto tiene sentido si no cultivamos nuestra alma, si no elegimos cada día ser mejores personas. Y como dijo Albert Einstein, abro comillas, intenta no convertirte en un hombre de éxito, sino en un hombre de valor, cierro comillas. La economía solidaria nos invita a mirar al otro con amor, a priorizarlos de nuestro interés personal. Y aquí vemos que el valor verdadero está en la equidad y en el desarrollo humano, y no en la acumulación de riquezas. Así nace una economía que tiene alma, que abraza con justicia y que respeta la dignidad de cada vida. Una economía que entiende que el valor de una persona no está en cuánto logra demostrar, porque hay personas que cargan silenciosamente el peso de demostrar que son suficientes. Estudiantes que sienten que una nota define su inteligencia, incluso padres que descuidan a sus hijos y a sus familias por el simple hecho de querer demostrar valor. Jóvenes afligidos que dicen estar bien ante los demás. Y poco a poco, la vida se convierte en una competencia interminable, donde parecer exitosos importa más que sentirnos humanos. Piensen en una persona que pasó toda su vida intentando cumplir las metas de los demás. Logros, reconocimientos, aplausos. Pero nadie sabe que cada noche en la soledad de su habitación sintió un vacío inmenso porque olvidó escucharse a sí mismo, escuchar a su corazón y no entiende que su valor no está en los resultados. Tampoco comprende que equivocarse está bien, porque al fin y al cabo somos humanos. Por situaciones como esta, la economía solidaria nos hace un llamado para replantearnos qué significa realmente progresar. Porque una sociedad no avanza únicamente cuando crece económicamente, sino cuando también protege la dignidad, el bienestar y las relaciones humanas. Concluyo diciendo que es nuestro deber poner en práctica la economía solidaria, anteponiendo el valor humano por encima del valor monetario. Y quiero que recuerden esta frase. No nacimos para competir por valor. Tenemos valor desde el inicio. Muchas gracias. Espera. Y con el permiso de los jurados, quiero también romper el protocolo como lo hizo Emilio. Mi padre también está de cumpleaños. Y quiero decir que mi papá es el claro ejemplo de que una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que es. Muchas gracias. Se acerca al escenario María Camila Solano López de la presentación de Río Negro y se prepara María Camila Uribe. Muy buenos días, mi nombre es Camila Solano. El día de hoy estoy representando al Colegio de la Presentación Río Negro. Me gustaría hablarles sobre María el mito. Camila, por favor, esperemos por favor que los demás nos tengan la consideración de tu participación. Con el silencio, por favor. Muchas gracias. ¿Desea que vuelva a comenzar? Muy buenos días, mi nombre es Camila Solano. El día de hoy estaré representando al Colegio de la Presentación Río Negro.
Me gustaría hablarles sobre el mito de Robinson Crusoe, el reencuentro con el nosotros. Me gustaría que cierren los ojos por un segundo e imaginen que son un hombre que naufragó en una isla desierta. Su nombre es Robinson Crusoe. Durante siglos, la economía nos ha contado su historia para convencernos de algo. Somos personas solitarias y el mundo es una selva donde solo sobrevive el más apto. Nos enseñaron que el otro no es nada más que un obstáculo, un competidor o, en el mejor de los casos, un recurso. El día de hoy vengo a decirles que todo esto no es nada más que un mito, una ficción que nos ha hecho olvidar una de nuestras mejores capacidades evolutivas. Mientras que la economía tradicional nos dice, compite, nuestra historia humana nos susurra al oído, coopera. Nada más miren a su alrededor. Nada de lo que ya han puesto, nada de lo que han comido, ni siquiera el techo que nos protege en este mismo instante es obra de una sola persona. La realidad es que ni siquiera Robinson Crusoe hubiera logrado sobrevivir una semana en aquella isla de no ser por las herramientas, los conocimientos y el lenguaje que heredó en su sociedad. La economía solidaria nace precisamente para desmantelar este mito. No se trata de caridad, se trata de eficiencia colectiva. Cuando competimos, dividimos fuerzas. Cuando cooperamos, multiplicamos resultados. No somos islas, somos nodos de una red. La competencia nos prometió libertad y nos dio soledad, pero la cooperación nos ofrece algo mucho más valioso, pertenencia y resiliencia. Nada más pensemos en las cooperativas, donde el trabajador es el dueño, o en las asociaciones de campesinos, que trabajan la tierra porque saben que de ahí comemos todos. Los bancos de tiempo, donde el talento de unos suple las necesidades de otros. Para terminar, volvamos a la isla. El verdadero progreso no ocurre cuando Robinson logra construir una choza solo. Ocurre cuando se da cuenta que necesita de los demás para hacer de esa choza un hogar. El verdadero desafío de nuestro siglo no es competir por quién llega primero a la meta. Es asegurarnos de que nadie se quede atrás. Porque la economía no debería tratarse solamente de acumular dinero, sino de saber gestionar la vida. Y la vida solo florece cuando comprendemos que el futuro es cooperar. Muchas gracias. Para finalizar la categoría intermedia, invitamos a María Camila Uribe Duque, de la Normal Superior Rafael María Giraldo. Y se va preparando la categoría superior. ¿Cómo estás? Bueno, entonces, discúlpame María Camila. Luego de la participación de María Camila, vamos a hacer un descanso para que todos tengamos la libertad de desplazarnos, de hacer una pausa activa. Entonces, pero de todas formas se va preparando para después del descanso la categoría superior. Sálvese quien pueda. Una plaza situada en la antigüedad, que ante un peligro inminente se expresaba, sin importar qué dejabas o a quién. Tu único objetivo era sobrevivir. Pero esta idea no está tan alejada de la realidad actual. Estamos en una sociedad en la que aquellos actos de solidaridad se ven opacados por tanto individualismo. Vivimos un momento en el que nos acostumbramos a pensar que ayudar es opcional, que el bienestar ajeno no importa. Mientras que yo esté bien, el resto puede esperar. Y poco a poco construimos muros donde antes habían puentes, donde había cooperación, hoy se encuentra competencia. Y nos deja con aquella frase del inicio, como una norma silenciosa que abunda en la sociedad. Y con una duda que muy pocos se plantean. Si todos decimos salvarnos solos, ¿quién quedará para salvarnos cuando nosotros necesitemos ayuda? Hola, soy Camila y con honor vengo representando a la Normal de Marinilla y hoy les presento un tema del que muy pocos hablan, pero que no debería ser así, porque vivimos en una sociedad que poco a poco nos ha enseñado a pensar primero en nosotros mismos, a creer que avanzar es más rápido que los demás, aunque eso implique dejar a alguien atrás. Esta pregunta no busca señalar, sino invitarnos a reflexionar, porque aunque parezca una frase antigua, describe muy bien la realidad que vivimos hoy en día. Una realidad donde el individualismo se ha vuelto costumbre y la solidaridad una excepción. Pero la respuesta a esta pregunta
no está tan lejos como creemos. La encontramos en la economía solidaria. Esta no es simplemente un modelo económico, porque verdaderamente es una forma de comprender que nadie crece solo. Nos recuerda que el valor más grande no está en acumular, sino en compartir. No está en crecer solos, sino en crecer acompañados. Pero eso también nace cuando un niño decide ayudar a su compañero. Nace cuando una comunidad decide crear una cooperativa. Y sobre todo nace cuando entendemos que ayudar no es una opción, sino una necesidad social que todos debemos rendir de manera transparente. Y así poco a poco entendemos que siempre necesitaremos de los demás, porque el yo puedo solo con todo es la peor mentira que ha inventado la humanidad. Como decía José María Arguedas, el individualismo agresivo no es el que va a impulsar bien a la humanidad, sino el que la va a destruir. Y seguir creyendo lo contrario es seguir alimentando una sociedad fría, fragmentada y egoísta, que tarde o temprano termina nos pasando la cuenta. Al final del día, la pregunta siempre termina siendo: ¿vamos a seguir viviendo como si no necesitáramos a nadie? ¿O vamos a empezar a construir una sociedad donde salvarnos juntos sea la única opción posible? Y ese es precisamente el sentido profundo de la economía solidaria: recordarnos que el futuro no se compite, se comparte y se disfruta en comunidad. Muchas gracias.